Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca. Bueno, seguimos en cuarentena, seguimos igual en casa y qué mejor momento para aprovechar y seguir adelante con el bajo. Les recuerdo de que seguimos con las clases online, sobre todo en estos tiempos. Tengo precios bastante asequibles para toda la gente que le interese profundizar sobre los contenidos del canal. Si bien ya hay más de 50 vídeos colgados sobre clases, tenéis ahí bastante información para ver con quién se están metiendo para estudiar un instrumento y cómo lo enseño. Si les gusta y quieren profundizar, pues nada, aquí estamos para cualquier duda o para cualquier ayuda, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que se llama extremos modales o modalmente extremo. Esto es algo que me interesa mucho hablar, sobre todo para el tema de la improvisación y para aquellos que también están un poco cansados o que no saben qué vuelta darle a los modos griegos, volviendo a los modos griegos. Y es algo interesante porque lo que vamos a hablar es de la escala, cogerla de una manera, o tomarla para lo de Argentina, de una manera diferente, ¿sí? En lugar de tomar todas las notas de la escala, lo que hacemos son los extremos del dibujo de la escala. Para esto vamos a partir de los dibujos de la cuerda 4, sobre todo para los que me dijeron que le vendría mejor enfocarlo en 4 cuerdas más a las clases. Yo no tengo bajo de 4 cuerdas ahora exactamente, porque hay gente que me pide dar las clases en 4 cuerdas porque tocan 4 cuerdas y con 5 medio como que se desorientan un poco, sobre todo a la hora de aprender, ¿no? Entonces, vamos al tema. Extremos modales. ¿De qué se trata esto? Esto es muy simple. Yo lo que voy a hacer ahora es coger la escala de sol mayor, sol jónico, todos los modos de sol mayor, que ya teníamos sol jónico, la dórico, ¿no? Que es si frigio, do lidio, re mixolidio, mi eólico, fa sostenido locrio y el sol max 7, ¿no? Vale, entonces lo que hacemos es coger la escala de tónica en dedo 1 de la cuerda 4, ¿no? Ese es el dibujo. Estas son las notas este es el rango de la posición de la tónica en dedo 1, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, que es interesante, es eliminar las notas del dibujo que están en el medio y tocar los extremos de la posición. Por eso le llamo extremos modales a esto. Y esto es interesante porque da un enfoque diferente a la escala. Y no vamos a tocar ninguna nota del medio, sino que lo que vamos a tocar son los extremos. Entonces, si yo tengo la escala de sol jónico de aquí, ¿no? La escala mayor. Toco los extremos del dibujo. No toco las notas del medio. Y en el modo dórico pasa lo mismo. En lugar de tocar esto, ¿no? Voy a tocar y en el frigio y en el lidio, y nos quedan dibujos que parecen pentatónicas pero no son pentatónicas, son dibujos de los modos evitando las notas del medio del dibujo. En el mixolidio queda sobre todo cuartas, ¿no? Salvo algún desvío donde aparece aquí como la quinta disminuida o cuarta aumentada. Y el mi eólico. Y ahora el fa sostenido locrio, que este es todo cuadrado en tono y medio de distancia, queda siempre. Y el sol jónico otra vez. Entonces, si yo estoy tocando sol mayor, el acorde, ves que puedo formar diferentes melodías. De tipo dibujos. Y lo puedo hacer desde el dórico también. Que queda un lenguaje a la hora de tocar muy de cuartas,
¿no? No de cuarta, de cuartas. Y lo que forma son dibujos diferentes. Entonces, yo sugiero hacer un ejercicio. Bueno, ante todo, aquí en este dibujo, sobre todo aquí arriba, lo que hacemos cuando nosotros tocamos este tipo de dibujo, en realidad estamos tocando todas las notas, pero tocamos tónica, tercera, cuarta, salto una nota, sexta, séptima, salteo la octava, novena, décima, salteo la oncena, docena. Y esas notas están ubicadas en otros intervalos. Por ejemplo, tónica, la segunda aparece aquí como novena, tercera, cuarta, la quinta aparece como docena, sexta, séptima, ¿sí? Y la décima, que sería la octava alta de la tercera. En realidad estoy tocando todas las notas, ¿sí? Yo toco todas las notas de la escala, pero no la toco en la secuencia típica del modo, sino lo que yo hago es tónica, tercera mayor, cuarta, ¿sí? Tónica, tercera mayor, cuarta, sexta, séptima, novena, ¿sí? Décima y la docena. Hay notas como que son consecutivas y me voy salteando una, porque hago tónica, la segunda no está, tercera, cuarta, quinta no está, sexta, séptima, no está la octava, novena, décima, no está la oncena y la docena. ¿Sí? Entonces podemos tocar el tipo de patrón. Estos son como un patrón de cuartas para atrás, como hacíamos en la pentatónica, pero sobre este dibujo. Entonces suena diferente. O podemos tocar esto. Perdón. Diferentes melodías, ¿no? Sobre todo porque está montado sobre cuartas. Entonces, ahora hay un ejercicio que les voy a pasar sobre esto, que lo que vamos a hacer es tocar esta secuencia para subir y esta para bajar. Esto es interesante porque genera una melodía diferente a lo que es el modo y parece un arpegio. Si yo tengo el dibujo que es este, ¿no? Voy a tocar la nota de abajo extrema, la siguiente en el otro extremo y la siguiente en el otro extremo. Hago como un zigzag por los bordes de la escala. Esto es muy visual lo que estamos hablando. Hago un zigzag, ¿sí? Voy a tocar. Sobre la dórica va a sonar. Suena melodía guapa de esta forma. Con el frigio, el lidio, el mixolidio, el eólico, el locrio y el jónico otra vez. Entonces, el ejercicio sería tocarlo ascendente y vuelvo de la forma de la nota anterior en zigzag. ¿Sí? Entonces, cuando yo subo, lo que estoy tocando es tónica, sexta, séptima y docena, y a la vuelta décima, novena, cuarta y tercera. Vamos a mirarlo. Tónica, sexta, séptima y docena, que la docena es la octava alta de la quinta, ¿no? ¿Ven? Y a la vuelta toco décima, novena, cuarta y la tercera. Entonces, desde ahora hago lo mismo desde el dórico, desde el frigio, desde el lidio, desde el mixolidio, desde el eólico, desde el locrio y el jónico. El dórico y el jónico. De esta forma se genera este tipo de melodías que es interesante para tocar, porque yo estoy tocando sobre un acorde
y puedo tocar en el modo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy tocando en re mayor, no, ese es el acorde. Eso puedo tocar desde el frigio. ¿Sí? O puedo tocar del locrio, que está ahí pegado al lado. Melodías. O puedo tocar de este mismo de aquí, del jónico. Imagínense esto, hacerlo sobre los modos sobre los modos melódicos, o sobre la escala menor armónica, o la escala menor húngara. Esto genera dibujos diferentes, ¿sí? Para salir un poco de lo que es la cuestión modal, el dibujo de siempre que uno ve. Sino que ahora el dibujo lo vas a ver de otra manera. Y es interesante, por lo que te estoy comentando, de que, por ejemplo, si yo estoy tocando un re dominante, estoy usando este dibujo, ¿no? O el lidio anterior. Estos dibujos. Son siempre cuartas, pero bueno, el dibujo va cambiando y la melodía va cambiando, ¿sí? Les invito a que vayan explorando esto para que no sea siempre la cuestión de la escala o el arpegio y todas las notas, sino que esto también cambia y puedo empezar a, como son dibujos más simples, porque son dibujos cuadrados, de extremos solamente, por eso se llama extremos modales, yo puedo tocar tranquilamente sobre, por ejemplo, si estoy tocando el mixolidio, aquí va a estar el eólico, ¿no? Y para atrás va a estar el lidio y el frigio, ¿no? Ahora puedo ir al eólico, que es el siguiente. Es otra forma de verlo, ¿no? Es interesante para trabajarlo. Bueno, amigos, repito de que los que se quieran suscribir a mi canal, bienvenidos sean. Es solamente dar al like y poner la campanita para que te aparezca cada vez que publico algún vídeo nuevo. Los que quieran tomar clases, bueno, están mis datos, o si no por en el mismo canal de YouTube aparece la información en la parte del canal, mi número de móvil, que es el número de teléfono para el WhatsApp. Les deseo un bonito fin de semana. Aguanten que esto ya va a pasar y aprovechen para estudiar, que es lo más importante ahora, y de paso para tener la mente en otra cosa, ¿no? Que lo que pasa allí fuera. Les mando un abrazo inmenso aquí del living de mi casa. Ven que he cambiado el decorado. Les mando un abrazo inmenso. Sean felices, no se olviden, y sigan tocando. Hasta pronto.